Los estigmas del Padre Pío son uno de los enigmas más importantes del siglo XX para la Iglesia Católica. ¿Qué hay detrás de estos fenómenos tan extraños y tan anómalos que acompañaron a este hombre de fe? ¿Y qué hace que sigan sin explicación estos portentos al día de hoy? Esa es la temática que estaremos analizando en este espacio. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Arrancamos este dossier estableciendo que los estigmas son una serie de heridas que suelen aparecer en el cuerpo de personas que albergan una gran fe, unas heridas que corresponderían al martirio, a las vejaciones que tuvo que afrontar Jesús de Nazaret mientras era procesado, flagelado y crucificado. Hay que tener en cuenta que los estigmas, de acuerdo a algunos investigadores de la Iglesia Católica, pueden ser visibles o invisibles, únicamente sentirse pero no verse en el cuerpo. También pueden ser sangrientos. Algunos de ellos permanecen por mucho tiempo y otros desaparecen. Dentro de los estigmas invisibles, comenta la Iglesia Católica, que pueden producir tanto dolor como los que se ven. Realmente suscitar una situación bastante precaria para las personas que padecen esta característica, estos síntomas. Este tipo de heridas que suelen presentar las personas estigmatizadas estarían relacionadas, como se los dije hace unos instantes, con el martirio de la pasión de Cristo, en donde a estos individuos les aparecen, tal y como ustedes observan ahí en sus dispositivos, heridas en los pies semejantes a los clavos que Cristo tuvo que padecer cuando era crucificado, heridas en la cabeza semejando a la corona de espinas que le fue puesta al Redentor del cristianismo, heridas en la espalda semejantes a la flagelación de un látigo, etc. De acuerdo a la ciencia, porque desde luego hay muchos científicos que han intentado darle una explicación desde el canon científico a esta situación tan anómala, establecen que estos hechos ocurren únicamente en personas que llevan una vida espiritual y mística muy profunda. Y es que, de acuerdo a varios hombres de ciencia, la religiosidad y la obsesión por las llagas de Cristo en algunas personas les hace entrar en un profundo éxtasis y generan una autosugestión en la cual básicamente lo que hacen es somatizar esta experiencia psíquica y comienzan a aparecer este tipo de heridas en el cuerpo de estas personas que albergan esta profunda fe en Jesús de Nazaret. Ahora bien, si vamos a hablar de estigmatizados, me atrevería a decir que el estigmatizado más importante del siglo XX, sin lugar a dudas, es el hombre que aprecian ahí en sus dispositivos, el Padre Pío, un hombre que nació con el nombre de pila Francesco Forgione, desde luego más conocido como el Padre Pío de Pietrelcina o el Padre Pío, quien fue un fraile capuchino, un sacerdote católico italiano que se hizo muy famoso el siglo pasado por sus dones milagrosos y desde luego por los estigmas que presentaba en sus manos, en sus pies
y en su costado. Hay que tener en cuenta que gran parte de la fama que tuvo este hombre durante mucho tiempo se debe precisamente a lo que ustedes aprecian, este fenómeno de estigmas que este hombre presentaba, por ejemplo, en las palmas de sus manos. Algunos expertos que investigaron de cerca este caso establecen que el Padre Pío presentaba algo que se denomina como estigmas pasionarios, es decir, muy semejantes a los que Jesús de Nazaret afrontó durante su pasión. Y es que el Padre Pío presentaba heridas en las manos, en los pies, en el costado y en el hombro. Eran muy dolorosas. Decía este hombre cuando estaba en vida que realmente estos dolores eran terribles y muchas veces le costaba ponerse en pie tras padecer este tipo de heridas. Y algo muy particular es que, de acuerdo a su testimonio y a personas que investigaron este caso el siglo pasado, durante un periodo comprendido entre 1911 y 1918, los estigmas del Padre Pío fueron invisibles, es decir, él únicamente sentía el dolor en su cuerpo, sentía este malestar en su organismo, pero las heridas no eran visibles. Sin embargo, en un lapso comprendido entre 1918 y 1968, es decir, durante 50 años, los estigmas del Padre Pío fueron totalmente visibles y sorprendían a aquellos que se acercaban a este hombre tan particular, tan enigmático. De acuerdo a varios clérigos que tuvieron la oportunidad de atestiguar este tipo de heridas, comentaban que estas heridas tenían un olor a perfume de flores, un olor que, de acuerdo al canon de algunos expertos en el ámbito de la Iglesia Católica, estaría asociado a la santidad. Y es que la noticia de que el Padre Pío tenía estigmas se extendió muy rápidamente en Italia en aquel entonces. Muy pronto miles de personas acudieron a San Giovanni Rotondo para verle. Era la localidad en la cual se ubicaba este hombre allá en Italia. Y cuando se enteraron de la aparición repentina y, por qué no decirlo, milagrosa de estas heridas, muchos fieles se desplazaron a esta zona de Italia para besarle las manos, confesarse con él, asistir a sus misas. Básicamente se convirtió casi que en un auténtico rockstar en esa época, un hombre que despertaba mucha devoción en los creyentes de la Iglesia Católica el siglo pasado. Resulta que, desde luego, el Padre Pío acumuló mucha fama, se volvió muy famoso en la Italia de mediados del siglo XX, y la Santa Sede, el Vaticano, designó a este hombre que ven ahí en sus dispositivos, el doctor Agostino Gemelli, para que investigara desde el punto de vista de la ciencia si el fenómeno, si estos estigmas que presentaba el Padre Pío eran reales o eran simplemente una estafa. Lo sorprendente de esta parte de la historia es que Agostino Gemelli, siendo un doctor, un hombre de ciencia, quien se declaraba ateo, investigó este caso a profundidad. Él, de hecho, es un hombre muy relevante en Italia, muy relacionado con la Universidad Católica de Milán, uno de los doctores en aquel entonces más importantes no solo de Italia, sino de toda Europa. Y este hombre investigó a profundidad este fenómeno del Padre Pío, realizó algunas pruebas de la sangre que este hombre tenía en sus heridas, pudo hablar con él en varias oportunidades y demás. Y lo que concluyó Agostino Gemelli es que los estigmas del Padre Pío no eran ni obra del demonio, ni eran un grosero engaño. Eran verídicas, eran auténticas. Este hombre atestiguó que el Padre Pío estaba experimentando un fenómeno realmente inexplicable relacionado con la divinidad. Ahora bien, el Padre Pío, durante mucho tiempo, aparte de los estigmas, fue muy relacionado con una serie
de portentos, de dones que parecen haberse despertado en él tras haber padecido este tipo de heridas. Comentan algunos investigadores que estuvieron cerca del Padre Pío que este hombre era capaz de leer las conciencias y las almas de las personas, un don que, de acuerdo a personas cercanas a él, utilizó frecuentemente durante el ministerio del sacramento de la confesión. Es decir, cuando alguien se confesaba con él de alguna forma u otra sabía si esa persona le estaba diciendo verdades o si estaba intentando engañarlo para tener una absolución por parte de un sacerdote que ya tenía ciertos visos de santidad en aquel entonces. Uno de los casos más interesantes relacionados con los dones del Padre Pío, en específico con la capacidad de sanar, de curar enfermedades, nos lleva hasta esta mujer que aprecian en sus dispositivos, Gemma Di Giorgi. Este es uno de los casos más excepcionales relacionados con el Padre Pío, y es que se comenta que en 1947 esta mujer, quien en aquel entonces era tan solo una niña, acudió junto a su abuela a San Giovanni Rotondo con el deseo de buscar sanación, porque ella había nacido invidente, era ciega. Realmente esta era una característica que desde luego inquietaba muchísimo a su familia, y lo que documentan los investigadores es que la abuela de esta niña en aquel entonces, de Gemma Di Giorgi, se acercó hasta el Padre Pío y le imploró que le pidiera a Dios, que intercediera ante Dios para que el Creador le devolviera la vista a su nieta. Y el Padre Pío le contestó: la niña no debe llorar y tú tampoco, porque la niña ve y tú sabes que es así. Lo más espectacular de este caso es que tras este encuentro de la niña Gemma Di Giorgi y su abuela, mientras regresaban a su poblado, la niña comenzó a recobrar la vista precisamente tras este encuentro con el Padre Pío. Otro de los fenómenos más interesantes relacionados con este hombre realmente excepcional nos lleva hasta el otrora obispo polaco Karol Józef Wojtyła, quien posteriormente se convertiría en el Papa Juan Pablo II. En aquel entonces Wojtyła era simplemente un obispo, y se comenta que en el año 1962 este hombre le envió una carta, una epístola al Padre Pío, en donde le solicitaba orar por Wanda Poltowska, una amiga de este hombre allá en Polonia. Era una mujer que, de acuerdo a Wojtyła, padecía un cáncer muy agresivo en fase terminal. Lo más curioso es que unas semanas después de que el Padre Pío hubiese recibido esta carta, esta mujer tuvo una remisión espontánea, se curó de forma milagrosa de este cáncer. El otrora obispo polaco Karol Wojtyła no daba fe, no daba crédito a lo que había observado, cómo esta amiga de él, que estaba en una situación de salud muy precaria, se había recuperado de una manera realmente inexplicable. Ahí tienen ustedes al Padre Pío, a este hombre cuando era más joven. Se comenta también que tenía el don, la capacidad de bilocarse, es decir, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y es que el padre Domenico da Scese, un compañero capuchino del Padre Pío, comentó que el 22 de septiembre de 1968 observó al Padre Pío arrodillado en oración ante el Santo Rostro de Manopello, allá en Italia, aunque él era consciente no solamente de que el Padre Pío se encontraba en su habitación, de que no había salido de la misma, sino que otros testigos daban fe de que en efecto este clérigo, el Padre Pío, no había salido de su cuarto. Sin embargo, lo habían visto arrodillado ante esta figura sagrada, les reitero, el Santo Rostro de Manopello.
Es más, los fieles, los seguidores del Padre Pío, afirmaban que este hombre, debido a su gran fe, había sido tentado por el mismísimo Satanás, y que incluso el Padre Pío habría sostenido una lucha física y espiritual con este ser espectral para mantener su fe, para demostrar que sus creencias eran incorruptibles, y eso era algo de lo cual se preciaban los fieles, los seguidores de este hombre. Algo muy interesante, y nuevamente relacionado con el otrora obispo Karol Wojtyła, tiene que ver con un cardenal austriaco, Alfons Stickler. Este hombre, años después del fallecimiento del Padre Pío, comentó que pues básicamente él sostenía una amistad muy cercana con Karol Wojtyła, y este hombre le reveló que en una reunión que sostuvo Wojtyła con el Padre Pío le comunicó que él estaba destinado a poseer el puesto más alto en la Iglesia Católica, a convertirse en Papa, en Santo Padre. Así que el Padre Pío le profetizó al obispo Karol Wojtyła que se convertiría en Juan Pablo II. Sin lugar a dudas, una cantidad de dones excepcionales los que tenía el Padre Pío cuando estuvo en este mundo. Este hombre falleció el 20 de septiembre de 1968 tras haber cumplido 50 años de estar padeciendo los estigmas. Se celebró una misa multitudinaria. Sus fieles colocaron alrededor del altar 50 grandes macetas con rosas rojas que simbolizaban esos 50 años de sangre derramada por este hombre. Y 3 días después, el 23 de septiembre de 1968, este hombre falleció a los 81 años de edad, y se comenta que su funeral fue tan multitudinario, fue realmente impresionante, que participaron 100,000 personas en el mismo. Este hombre, el Padre Pío, fue beatificado en 1999 y canonizado en el año 2002 por Juan Pablo II. Fíjense esa relación tan estrecha que tenían este hombre y este papa. Me atrevería a decir que el más popular, o uno de los más populares del siglo XX, como lo fue Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II. Algo muy interesante sobre todo esto es que tras la exhumación del Padre Pío en el año 2008, Nazareno Gabrieli, un experto del vicariato de Roma, comentó que tras la exhumación del cuerpo del Padre Pío se habían utilizado una serie de químicos, fue exhumado, y que lo más extraño que habían experimentado los hombres que habían realizado este proceso es que cuando sacaron el cuerpo del Padre Pío, este hombre no presentaba ningún olor putrefacto, había una ausencia absoluta de olores, como si el cuerpo estuviese impoluto. Tras llevar 40 años de su muerte y de su entierro, recuerden, este hombre falleció el 23 de septiembre de 1968 y este cuerpo fue exhumado en el año 2008. Sobre el cuerpo, un integrante de la comisión de expertos del Tribunal Eclesiástico del Vaticano comentó que cuando sacaron el cuerpo del Padre Pío, su rostro, orejas y labios y barbillas estaban en muy buen estado, estaban prácticamente incorruptibles, y conservaba su característica barba. Fue algo que sorprendió a los hombres que exhumaron este cuerpo. Sin embargo, establecen que algunas de sus extremidades inferiores estaban deterioradas. Cada año, miles de peregrinos acuden al santuario de Santa María delle Grazie en San Giovanni Rotondo, Italia, para orar junto a los restos mortales del Padre Pío, tal y como ustedes aprecian en esta imagen. Estos restos son resguardados en un cristal para que las personas lo puedan visitar y ver. Me atrevería a decir que a uno de los santos, ¿por qué no decirlo?, el santo más popular del siglo XX, o uno de los más importantes.
Antes de ser expuesto a la veneración, los restos del Padre Pío recibieron un tratamiento para su conservación y se le colocó una máscara sobre su rostro. A propósito, aquí observan al Papa Francisco rindiendo tributo a los restos del Padre Pío, una foto reciente de hace unos años. ¿Y ustedes qué opinan sobre esta historia de los estigmas del Padre Pío? Un hombre rodeado de dones excepcionales y con una historia realmente maravillosa. Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer el punto de vista de todos y cada uno de ustedes ahí a través de los comentarios. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @S. También los invito a que sigan el único perfil oficial de este canal @mandragoramisterios en TikTok y que se inscriban al grupo oficial de Telegram. El enlace se los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si te gustó este contenido, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de este espacio, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.